que sigamos con ella, sino que vamos a empezar con la unidad 7. Bueno, muy bien. Cualquier duda que tengan, igual me preguntan por el WhatsApp, ¿sí? Eso es lo bueno de tener WhatsApp. Una buena idea que tengamos el WhatsApp, porque si no hubiese sido todo mucho más caótico. Bueno, me dejaron acá el escritorio hecho un despelote, con lo cual tengo que ordenar esto, perdón. Bien, bueno, genial. Entonces, vamos empezando. Unidad 7. Voy a ir leyendo. La unidad 7 trata de un epistemólogo muy conocido que ya hemos visto, que he nombrado a partir de la unidad 2, que se llamó porque falleció en el siglo XX, Thomas Kuhn, que pertenece a lo que es la corriente, ¿sí? o a la escuela de la ecología ampliada, que es precisamente aquel tipo, ecología, cualquier cosa estoy diciendo, epistemología, perdón, con el tema ecológico en otras cosas, epistemología ampliada, ¿sí? Thomas Kuhn pertenece a la epistemología ampliada y ya sabemos que la epistemología ampliada fue crítica, ¿sí? O es crítica de lo que es el positivismo, el neopositivismo, el cientificismo especialmente, que son las corrientes o sí, aquellos métodos en ciencia que hemos visto hasta ahora, ¿sí? O sea, el inductivismo, el método hipotético deductivo y el falsacionismo pertenecerían al cientificismo. En realidad se discute si Popper es cientificista o no. Para mí no lo es, pero bueno, dejemos de lado esa discusión porque igual no viene al caso para esta materia y tengamos en consideración entonces que al pensador, al epistemólogo que vamos a ver ahora en Paradigmas y Revoluciones Científicas es a Thomas Kuhn, ¿sí? Thomas Kuhn, que escribió sobre la Revolución Copernicana y que escribió también otros textos muy importantes, uno de los cuales se denominó Estructura de las Revoluciones Científicas, texto sobre el cual vamos a hablar hoy, mejor dicho, resumen de este texto sobre el cual trata esta unidad. Bueno, estoy medio dormido todavía, no sé por qué, me desperté hace rato y sigo dormido. Bueno, bien. Yo nunca podría ser político. ¿Vieron que los políticos los entrevistan a las 7 de la mañana? Están recontra despiertos. Yo no sé si se dan con la línea de coca, no sé cómo hacen. Yo a las 7 de la mañana estoy re dormido. Bueno, si a esta hora todavía estoy dormido. Bien, perdón, los comentarios. Bueno, entonces vamos con este tema porque lo quiero ver si lo podemos dar todo hoy. Objetivos. Vamos a ir leyendo los objetivos y voy explicando los objetivos, porque en esta primera oración está prácticamente todo contenido en la unidad. Que el alumno entienda que la ciencia se puede abordar desde una perspectiva histórica y sociológica no reduccionista. Bueno, acá tenemos el primer objetivo donde nos dice que la ciencia no solamente es abordada lo que antes denominábamos como historia interna, ¿sí? Desde un progreso científico, sino también desde una perspectiva histórica y sociológica, lo que antes hemos denominado en otras unidades, sobre todo a partir de la unidad 2, la historia externa. Entonces, Kuhn está dentro de este contexto de la historia externa e historia interna y enfoca la historia de la ciencia desde la perspectiva, histórica y sociológica. Bien, que entienda el concepto de paradigma y su relación con la conformación de una comunidad científica. Acá reaparece la palabra paradigma, que ya habíamos visto en otras ocasiones, ¿sí? Que era marco teórico, cuando hablábamos de los aristotélicos y de los galileanos que veían las mismas cosas, pero que no eran las mismas cosas porque cada uno lo veía desde su propio paradigma, ¿sí? Desde su propia concepción del mundo o experiencia del mundo. Todo eso es un paradigma que más adelante se va a definir mejor.
Entonces, y la conformación de la comunidad científica. Para Kuhn, el científico, esto es importante que lo sepa, o lo sepan, o los científicos, no trabajan individualmente, lo hacen siempre en una comunidad, ¿sí? Los científicos siempre trabajan comunitariamente, ¿sí? Hay una comunidad de científicos que adhiere a un determinado paradigma. Por ejemplo, la Asociación de Freudianos de Buenos Aires o la Fundación del Centro Psicoanalítico de la Capital Federal que sigue a Lacan, ¿sí? O sea, son escuelas, ¿sí? de psicología que adhieren al paradigma psicoanalítico, sea freudiano o lacaniano, etc. ¿Se entiende esto? Y trabajan comunitariamente. Eso no significa que vivan todos en una comunidad. Viven en su casa y estudian en su casa y capaz que atienden, más que ahora con el tema de la pandemia, desde su casa, ¿sí? Pero quiero decir que la comunidad hace como interactúan los científicos, o mejor dicho, los científicos siempre actúan y trabajan en una comunidad. Esto que el científico actúa por sí mismo, para Kuhn, no tiene sentido. Y tiene razón Kuhn. Que entienda, entonces, tenemos un tema que reaparece que es paradigma y comunidad científica. Los científicos siempre trabajan dentro de una comunidad. Otro objetivo, que entienda la diferencia entre cambio y progreso científico. Tema fundamental, alumnos y alumnas, gente, porque esto es muy importante que lo sepan. Una cosa es el cambio que se da en la ciencia, otra cosa es el progreso que se da en la ciencia. Vamos a ver que en Kuhn el tema del progreso es diferente a cómo se da en el cientificismo. Por ejemplo, para el cientificismo, el paso del paradigma, o no usemos paradigma porque el cientificismo no utiliza ese término, el paso de la mentalidad astronómica, geocéntrica, o de la concepción geocéntrica a la heliocéntrica, representó un progreso, ¿sí? O el paso de la física aristotélica a la física de Galileo y después a la de Newton, para el cientificismo representó un progreso. La ciencia progresa, sabe más en la época de Galileo que en la época de Aristóteles, ¿sí? En cambio, para Kuhn no hay un progreso en sentido estricto, sino que hay un cambio o un salto de paradigma. Se salta, se sale o se pasa del paradigma aristotélico ptolemaico, en este caso, al paradigma copernicano, galileano, newtoniano, etc. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan. ¿Significa esto que Kuhn no cree en el progreso? Sí, cree en el progreso, considera que existe un progreso, pero ya vamos a ver cómo lo diferencia del progreso del cientificismo. Bien. Otro objetivo más, que entienda las etapas típicas por las que pasa un paradigma a lo largo de la historia. El paradigma no es que está siempre, surge en un determinado momento, llega un momento de apogeo y luego un momento de crisis. Se ve si ese paradigma en el momento de crisis continúa, si se resuelven ciertas anomalías, el paradigma sigue vigente, y si no se resuelven esas anomalías, el paradigma entra en crisis definitivamente y se pasa a otro paradigma. ¿Qué es lo que pasó con Aristóteles? ¿Sí? Y su modelo geocéntrico. Voy a insistir en ese ejemplo, porque es el ejemplo que tenemos más claro, no tiene mucho sentido abogar o ir hacia otros ejemplos. El paradigma aristotélico ptolemaico tuvo anomalías, tuvo fallas, pero esas fallas fueron enmendadas de alguna manera, le pusieron curitas, parches, todo, resistió hasta que un momento llegó el señor Copérnico y se dio cuenta que para hacer un nuevo calendario había que idear otro modelo de universo. Entonces se le ocurrió como hipótesis, ya lo dije 500 veces, no importa, ¿qué pasa si en lugar del centro en el universo ponemos al Sol? ¿Sí? Y bueno, nada, y ahí generó el paradigma heliocéntrico. Entonces, ahí entró en crisis el paradigma geocéntrico y comenzó, no pudieron
arreglarse esas anomalías, no pudieron ser subsanadas y pasó o entró en auge el nuevo paradigma que fue el paradigma heliocéntrico, ¿sí? Que ya sabemos los problemas que tuvo, las resistencias que tuvo por parte de la iglesia, etc. Bien. Entonces, los paradigmas tienen como una historia, determinadas etapas. Otra cosa que nos tiene que dar en claro. Y finalmente, objetivos que entienda el problema de la inconmensurabilidad entre paradigmas y la concepción rupturista de la historia de la ciencia. Bueno, la inconmensurabilidad quiere decir que paradigmas diferentes hablan idiomas diferentes, no son conmensurables entre sí, ¿sí? No, por eso no pueden estar de acuerdo, porque es como si uno hablase chino y el otro hablase español, ¿sí? Pero no que vos vas al chino y el chino habla español cuando vas al supermercado, sino que es un chino que solamente sabe chino y vos solamente sabés hablar castellano. No te puedes comunicar verbalmente, te puedes comunicar por lenguaje de señas, señalando algo, ¿sí? Pero si vos hablas por celular, sin pantalla, ¿sí? Y hablas en castellano y la otra persona te habla en chino, no lo vas a entender, a menos que sepas chino o él sepa castellano. Bueno, dos paradigmas diferentes es como tener un chino en un lado y uno que habla en castellano en otro a través de un celular sin pantalla. Porque en la pantalla vos le podés hacer una sonrisita, le podés hacer un gesto, entonces por ahí algo pueden llegar a entender. Pero si vos hablas por el celular, ¿sí? Sin pantalla, o por los teléfonos de antes, como eran, ¿sí? Que todavía existen algunos, entonces, o por un handy, ¿sí? Entonces no hay manera de entenderse. Bueno, con los paradigmas pasa lo mismo, hablan idiomas diferentes, por eso son inconmensurables. Por eso no se entienden, por eso los aristotélicos tenían su propio idioma y los galileanos tenían, los que seguían a Galileo, tenían su propio idioma. Y esto ocurre no solamente en aquel ejemplo, sino ocurre en múltiples casos cuando hay modelos o paradigmas de ciencia diferentes. No hay posibilidad de comunicación, ¿sí? Y la concepción rupturista de la historia significa cuando un paradigma entra en crisis, se lo abandona y aparece uno nuevo, como en el caso de Aristóteles, ¿sí? Y el geocentrismo y Copérnico, o en el caso de Aristóteles y la física de Aristóteles y la física de Galileo, etc. Bueno, hasta acá los objetivos. En estos objetivos que acabo de decir está prácticamente toda la unidad. Ahora hace falta leer el resumen y desarrollarla. Bien, el epistemólogo lo leo acá. Norteamericano Thomas Kuhn inaugura una vía crítica al cientificismo. Entonces, es crítico del cientificismo, ¿sí? Partiendo de una perspectiva histórica y sociológica de la investigación científica, demuestra que los cambios epocales afectan las comunidades científicas y los conocimientos, y que el método de investigación, lejos de ser universal y único, es relativo a los intereses de la comunidad científica en determinado momento, en determinado periodo y contexto histórico. Entonces, no es que la ciencia avanza sin tener en consideración todos los acontecimientos que suceden en una época, sean políticos, culturales, sociales, religiosos, no. La ciencia avanza y esos acontecimientos influyen sobre el avance de la ciencia. Por eso se van formando los distintos paradigmas y esos paradigmas luego van cambiando. Bien, y que el método... La investigación científica es una práctica social llevada a cabo por especialistas que se agrupan en comunidades científicas. Insisto a esto, el cambio científico, ¿sí? Se da a partir de comunidades científicas, de científicos que trabajan en comunidad. En comunidades científicas por compartir una serie de supuestos comunes que les da un determinado modo de ver el mundo que estudian. Kuhn llama a estos supuestos comunes paradigmas. Los miembros de una comunidad científica comparten determinados saberes, métodos y técnicas en los que confían. El paradigma opera al modo de un molde o marco mental que sus supuestos organizan la práctica
de investigación de los científicos. El paradigma informa científicamente qué tipos de objetos existen en el universo que investiga, qué preguntas pueden plantearse y qué técnicas pueden usarse en la búsqueda de respuestas. Bien, entonces los científicos trabajan en una comunidad, que es la comunidad científica, y comparten en esa comunidad un determinado paradigma. El paradigma sería un molde o un marco mental, ¿sí? Sería el modo como se percibe el universo o una porción del universo, ¿sí? Por ejemplo, los psicólogos hablan sobre la psique humana, ¿sí? Pero dentro de la psicología, ¿sí? Hay distintos paradigmas. No es lo mismo el psicoanálisis que el conductismo, no es lo mismo el conductismo que la logoterapia, no es lo mismo la logoterapia que la psicología existencial, o que la psicología sistémica, etcétera, ¿sí? Entonces hay distintos paradigmas. No es lo mismo una, digamos, concepción de la realidad de la psique que otra. Son distintos marcos conceptuales o marcos teóricos desde los cuales se investiga la psique humana. Lo mismo pasa entre la diferencia de la medicina alopática y la medicina homeopática. Bueno, esto es importante saber porque puede haber científicos que sean, por ejemplo, psicólogos, pues la psicología es una ciencia, pero y que sean amigos o que sean hermanos o que sean pareja, que el esposo y la esposa, los dos son psicólogos, pero ella es psicoanalista lacaniana y él es psicólogo conductista, pongámosle. ¿Sí? Después se pelearán en su casa, pero cada uno ve la psique humana desde su propio paradigma. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y cada uno se reúne con su grupo de investigadores, con su comunidad, ¿sí? Que adhiere a ese paradigma. ¿Sí? Después viven juntos, la pareja, son felices, se pelean o no, tienen hijos o no, etc. Pero quiero decir, pongo este ejemplo adrede porque no todos tienen, que siguen una disciplina, tienen la misma lectura de la mente humana en el caso de la psicología. Lo mismo pasa con la medicina y lo mismo pasa prácticamente con todas las ciencias. Bueno, ¿qué más? La concepción de la historia de la ciencia señala que la investigación científica es una práctica social, ¿sí? Esto hay que tener muy en cuenta, que la investigación científica se da siempre en una determinada sociedad, que involucra comunidades científicas en torno de compromisos paradigmáticos, y que hay momentos en la historia de una disciplina que se producen cambios revolucionarios que conducen a otra manera de pensar. A partir del estudio de la historia de la ciencia, Kuhn despeja un patrón o estructura de la evolución de cualquier disciplina y plantea el carácter de inconmensurabilidad entre paradigmas en competencia. Compiten los paradigmas, ¿sí? En su momento competía el paradigma aristotélico-ptolemaico con el copernicano galileano, ¿sí? Había que ver quién triunfaba, ¿sí? Históricamente terminó imponiéndose el de Galileo, pero por circunstancias sociales, ¿sí? Porque veía el universo de otra manera que el aristotélico y finalmente los resultados de la ciencia moderna favorecieron ese modelo de ver de Galileo que de Aristóteles. Bueno, vayamos ya a esta cuestión de la unidad. La publicación, bueno, la estructura de las revoluciones científicas es una crítica al cientificismo, ya lo dijimos, fue publicada en 1962. Sigo leyendo un poco más adelante. La historia de la ciencia revela que el científico en su práctica concreta suscribe a una serie de ideas básicas compartidas que llamamos supuestos básicos y que conforman una unidad intelectual, una comunidad científica. Entonces, nuevamente, los supuestos básicos, el paradigma, todo eso se da dentro de una comunidad científica. ¿Qué son las comunidades científicas?
Leo, la investigación científica es una práctica social llevada a cabo por especialistas que se agrupan por disciplina y especialidad. Ejemplo, los físicos, los matemáticos, los químicos, los astrónomos. Kuhn advierte que además se agrupan por compartir una serie de supuestos comunes, los que le da un determinado modo de ver el mundo que estudian, ¿sí? Kuhn llama a la interrelación entre estos supuestos comunes paradigma. Así, dos científicos pueden pertenecer a la misma disciplina y sin embargo basarse en paradigmas diferentes, lo que dije antes. Aun cuando compartan un mismo campo de investigación, no piensan ni hacen lo mismo un astrónomo ptolemaico que un astrónomo kepleriano, o un psicólogo conductista que un psicólogo psicoanalista, o un físico newtoniano que un físico einsteiniano, o un médico alópata que un homeópata. Bueno, acá está explicado lo que yo conté antes, ¿sí? Científicos pertenecen a la misma disciplina, pueden tener pueden pertenecer a paradigmas diferentes. Una comunidad científica se conforma por científicos que pertenecen a una misma disciplina y especialidad científica y comparten un paradigma, es decir, un conjunto de supuestos teóricos, metodológicos, valores y técnicas que organizan el modo en que piensan y practican la ciencia. Leo un poco más. La formación científica ya está históricamente terminada por aquel paradigma vigente en ese momento, que promueve la adhesión a un modo de contemplar el mundo y practicar la ciencia. En cada época se enseñan las disciplinas de paradigmas consagrados. Los estudiantes reciben educación e iniciación profesional similares con los mismos manuales y bibliografía, las mismas lecciones, un mismo conjunto de normas, técnicas y herramientas y los mismos ejemplos exitosos de la teoría. Los miembros de una comunidad científica se encuentran así vinculados por una determinada tradición científica y organizan su práctica. Comparten determinados saberes, métodos y técnicas en los que confían. Tienen un lenguaje técnico común, diferente de otras comunidades científicas de la misma disciplina, al punto que a un sujeto que pertenece a un paradigma determinado le es difícil entender el lenguaje de otra comunidad de la misma disciplina. Bueno, todo esto lo que dice acá lo expliqué antes, ¿no? Yo no sé cómo es ahora, pero en mi época, cuando uno estudiaba psicología, por ejemplo, eran 5 años, estudiaba 3 o 4 años las mismas materias y luego ya elegía la especialidad. Si voy a ser, en primer lugar, si voy a ser psicólogo, ¿cómo se llama? Laboral, psicólogo, pero pongamos el caso de que voy a ser psicólogo que atiende pacientes, ¿no? Y eso tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Voy a ser un psicólogo que atiende pacientes con determinadas sintomatologías, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces yo elijo qué autores, qué paradigma seguir. Si me gusta más el conductismo, si me gusta más la logoterapia, si me gusta más el psicoanálisis, dentro del psicoanálisis prefiero el psicoanálisis lacaniano, si prefiero el psicoanálisis freudiano, ¿sí? O si prefiero otra escuela que tenga que ver más con la psicología existencial. Bueno, son todos paradigmas que yo recuerdo de mi época y que todavía siguen vigentes, ¿sí? Pero una vez que yo entro dentro, por ejemplo, de la escuela psicoanalítica y sigo a Lacan, voy a instruirme, voy a hacer cursos, voy a hacer talleres, voy a ir a conferencias y voy a comprarme libros sobre el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? O si pienso adherirme o seguir el paradigma o la escuela de logoterapia, voy a ir a los cursos correspondientes, a los congresos y voy a comprarme los libros que tienen que ver con ese paradigma en psicología que se llama logoterapia, ¿sí? Y una vez que se encuentren el día de mañana un logoterapeuta con un psicoanalista lacaniano, no se van a poner de acuerdo porque uno va a tener una concepción de la mente o del síntoma, ¿sí? Y otro va a tener otra concepción de la mente o del síntoma. ¿Se entiende esto? Lo mismo pasó con los aristotélicos y los galileanos. Entonces, lo que diferencia a un psicólogo, aún siendo de la misma disciplina de otro, es precisamente este marco teórico o paradigma.
Y siempre los científicos, sean biólogos, psicólogos, matemáticos, sociólogos, economistas, etcétera, pertenecen a una determinada comunidad científica. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a la definición concreta de paradigma. Para Kuhn, paradigma no es sinónimo de teoría. Primera cuestión importante. La teoría es más abstracta. ¿Mm? El paradigma es como una concepción del mundo. Definido sociológicamente, un paradigma es una constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad científica. Considerado desde su estructura, se trata de una matriz disciplinaria. Matriz porque a su base está compuesto por varios elementos, generalizaciones simbólicas, modelos, valores y ejemplares, que operan al modo de un molde o marco mental para los que se forman en dicha concepción. Y disciplinaria porque esos supuestos instruyen, ordenan y organizan la práctica e investigación de los futuros científicos, disciplinándolos en su futuro hacer. Bueno, sepan esto, acuérdense esta palabra, ¿sí? Incorpórenla. Matriz disciplinaria es lo mismo que paradigma, porque puede llegar a aparecer en alguna pregunta en este segundo parcial. Sepan entonces que son sinónimos. Bueno, vamos ahora a cómo se va dando el proceso histórico de una ciencia, ¿sí? En la concepción cientificista, el inductivismo, el cientificismo en general, el método hipotético deductivo, etc., la historia de la ciencia progresa en un proceso acumulativo de saber dependiente de los logros de determinadas individualidades destacadas que mediante sus descubrimientos permiten un avance ascendente y continuo hacia una explicación científica acabada del universo. Es decir, la ciencia, según el cientificismo, va progresando a partir de los logros individuales de los científicos, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Aristóteles, tenemos el ejemplo de Ptolomeo, todos astrónomos, científicos destacados, tenemos el ejemplo de Copérnico, tenemos el ejemplo de Galileo, tenemos el ejemplo de Einstein y así, etcétera. Cada uno de ellos, dice el cientificismo, fue avanzando y haciendo progresar la ciencia desde sus propias investigaciones, ¿sí? Muchos de ellos tuvieron colaboradores, formaron escuelas, etcétera, pero lo que se pone el hincapié o el acento es en estas individualidades, ¿sí? En estos genios, ¿sí? Estos tipos con gran capacidad intelectual que fueron descubriendo cosas relativas al universo. Eso hace que la ciencia progrese. Hoy se sabe más, dice el cientificismo, acerca del universo que hace 2500 años en la época de Galileo, ¿no? Eso es lo que dicen los cientificistas. Y es lo que pensamos todos en general, porque el cientificismo nos lo metieron en la cabeza de chiquitos, ¿sí? Como, bueno, no sé, las gaseosas más o menos, bueno, o las hamburguesas. En cambio, la concepción de la historia de la ciencia de Kuhn, y acá está la diferencia, señala que la investigación científica es una práctica social, ¿sí? Primera cuestión, el científico no trabaja solo, siempre trabaja en comunidad, que involucra comunidades científicas en torno de compromisos paradigmáticos. Puede ser que dentro de esa comunidad haya uno o dos científicos que se destaquen por sobre los demás. Eso sí, pero nunca el científico está solo, siempre trabaja comunitariamente. Eso es lo que destaca Kuhn. Por su parte, la historia de una disciplina no es lineal, se producen rupturas, discontinuidades, cambios revolucionarios que conducen a otra manera de pensar. La historia de la astronomía, pongo este ejemplo porque ya lo hemos visto y lo sigo dando, no es lineal, no es que se fue dando todo así tranquilamente, entonces vino Aristóteles y después vino Ptolomeo y después vino Copérnico y después vino Galileo y dijeron, no, mira, mi modelo de universo es mejor que el tuyo y todos estaban contentos porque dijeron, sí, es cierto, la ciencia ha avanzado y ahora sabemos más. No, dice Kuhn, la historia de la ciencia es la historia, perdón que me expreso así, de un despelote, de un gran quilombo, ¿sí? Donde se van dando distintos paradigmas, donde gente que sigue esos paradigmas, gente, prefiero científicos, y esos paradigmas cuando entran en crisis, ¿sí? Se producen anomalías. ¿Se los puede resolver? Esto lo explico bien en un rato, o no. Si se los resuelve, sigue ese paradigma. Si no se los resuelve,
¿sí? El paradigma entra en crisis y hay que tomar otro. ¿A qué le suena un poquito esto último? A lo que vimos de Popper, ¿sí? Las teorías científicas, para ser teorías científicas, tienen que ser falsables. Si se las somete a pruebas y siguen esas teorías vigentes, perfecto. Pero si entran en crisis, si de falsables pasan a ser falsadas, hay que dejar esa teoría de lado y tomar otra, e inventar otra hipótesis científica. ¿Se entiende? En Kuhn pasa algo similar. Similar no es lo mismo, ¿sí? Entra un paradigma, ese paradigma se impone, puede estar 1500 años, o puede estar un siglo, o puede estar 50 años, o no sabemos. Luego entra en crisis, y cuando entra en crisis y aparecen anomalías, es decir, cosas que no se pueden resolver, aparece otro modelo, ¿sí? De paradigma que suplanta al otro, que lo sucede al otro. No necesariamente hay progreso, sino que hay ruptura de un paradigma y aparición de otro paradigma. Bueno, entonces, hay distintas etapas por las cuales la ciencia atraviesa. Se me terminó el té, voy a empezar a tomar agua. Primero estamos con la etapa precientífica. Hay una primera etapa de la evolución de cualquier disciplina científica que Kuhn denomina preparadigmática o precientífica. En ella la investigación es llevada a cabo por investigadores y escuelas entre los cuales no hay acuerdos compartidos. Entonces, la primera etapa de la ciencia significa que todavía no hay una ciencia en sentido estricto y por lo tanto no hay un paradigma o paradigmas formados, ¿sí? Sino que hay diversas comunidades aisladas que piensan de manera diferente, pero que no logran armar o tener todavía un paradigma. Un ejemplo de periodo preparadigmático, me salto un poquito, está en la página 5, es el de la física griega entre los siglos 6 y 4 hasta Aristóteles, ¿sí? En la época de los llamados presocráticos. Es una lástima porque no hemos visto algunas cosas de filosofía que hubiesen venido muy bien, pero bueno, tengo que dar por sentado que antes de Sócrates lo nombré estos, los nombramos estos, estaban los denominados presocráticos, ¿sí? Parménides, Heráclito, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, etc. ¿sí? Todos estos pensadores no eran estrictamente filósofos ni científicos, pero ya empezaron a desarrollar de alguna manera primitiva la ciencia. Entonces así que Pitágoras desarrolló el famoso teorema, Tales el otro, ¿sí? Y así sucesivamente. Tales de Mileto también descubrió el primer eclipse de sol que se haya descubierto. Es decir, había como una especie de ciencia muy primitiva todavía, pero que se estaba gestando en aquella época. Pero esa ciencia no logró consolidar comunidades en que siguiesen un determinado paradigma, sino que trabajaban de manera individual. Con el transcurso del tiempo, las divergencias desaparecen por el triunfo de las escuelas, por ejemplo, en el caso de la física y la astronomía aristotélicas. Cuando un grupo o individuo produce por primera vez una síntesis capaz de atraer a la mayoría de los investigadores, las escuelas desaparecen gradualmente por conversión de sus miembros al nuevo paradigma. Es ahí cuando esas escuelas formadas así individualmente, en la época de los presocráticos, se van consolidando cada vez más y surge el paradigma o los paradigmas. Bien, entramos ahora a la etapa de la ciencia normal. La consolidación de una comunidad científica en torno a un determinado paradigma implica el inicio de lo que Kuhn llama periodo de ciencia normal. Normal en tanto la investigación científica se encuentra organizada en torno de los supuestos teóricos, filosóficos y metodológicos del paradigma triunfante, que funcionan como norma para
comunidad científica. Es decir, una vez que surge un paradigma y hay científicos que adhieren comunitariamente a él, ese es el paradigma triunfante, ¿sí? Como hoy en día el paradigma triunfante en la astronomía es el Big Bang, ¿sí? Es la teoría del Big Bang. Es el paradigma vigente. Y por ahora sigue vigente. Un paradigma logra consenso debido a que tiene más éxito que sus competidores para resolver algunos problemas que los científicos consideran significativos. Para ser aceptado un paradigma debe parecer mejor que sus competidores, aunque no expliquen todos los hechos, ¿sí? Nunca un paradigma explica todo, nunca. Siempre hay zonas oscuras, cosas que se ignoran, ¿sí? Siempre hay anomalías. Pero mientras las anomalías sean menores y el paradigma tenga éxito, ese paradigma se mantiene. Seguramente al lado de los que sostienen la teoría del Big Bang, hay otros que sostienen otras teorías, pero esos paradigmas todavía no se pueden imponer al paradigma vigente del Big Bang, ¿sí? Y capaz que no se impongan nunca. Bien, para ser aceptado, un paradigma debe parecer mejor que sus competidores, aunque no explique todos los hechos. Si éxito es al principio una promesa de resolución de los problemas basada en determinados ejemplos concretos exitosos. Y es la práctica de la ciencia normal quien se encarga de realizar esa promesa mediante la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como reveladores. Durante el periodo de la ciencia normal, los científicos trabajan en el intento de obligar a la naturaleza a que encaje dentro de los límites que proporciona el paradigma. Sí, el paradigma es una especie de anteojos que tiene uno, ¿sí? O de anteojera, se decía antes, ¿sí? Ve partes de la realidad y explica esas partes de la realidad, sea la realidad del universo, sea la realidad del cuerpo humano, sea la realidad de los seres vivos o de la biología que viven en un determinado entorno, sea la realidad de la mente humana, ¿sí? Los paradigmas es como que obligan a la naturaleza a que entre dentro de su marco conceptual o su marco teórico. Por eso dice el objetivo de la ciencia normal se orienta a la resolución de enigmas o puzzles, ¿sí? Puzzles en inglés quiere decir rompecabezas. No sé si está bien pronunciado. Bueno, por eso dice acá, del mismo modo procede el científico intentando hacer encajar partes de la realidad que estudia en el marco teórico del paradigma que suscribe. Bueno, ¿qué más dice acá? Basándose en los supuestos del paradigma, la comunidad científica se aboca a la resolución de enigmas y el éxito de su resolución se computa como un progreso de la ciencia. Acá aparece la palabra progreso y presten atención. Dentro de la ciencia normal, la resolución exitosa de enigmas proporciona un desarrollo acumulativo de conocimiento. Es decir, dentro del paradigma, cuando ese paradigma tiene éxito y se instala dentro de la comunidad científica y dentro de la sociedad, ¿sí? Dentro de ese paradigma hay un progreso, ¿sí? En el psicoanálisis, pongo este ejemplo, hoy se sabe más que cuando empezó a hacer sus primeras investigaciones Freud ahí a mediados fines del siglo XIX, ¿sí? Dentro del modelo homeopático de medicina, hoy se sabe mucho más que hace 50 años o que hace 100 años que la gente se moría de gripe o que se moría de tuberculosis o de alguna enfermedad que hoy en día tomamos. Ahora está lleno de gente ingripada, que tiene pestes, que tiene. Vieron que hay una epidemia de gripe dando vuelta. Hoy en día, por más que el sistema médico ande horrible y tengas que ir a una guardia y esperar 5 horas o más, o llames a un médico y no venga nunca, o tengas que comunicarte por celular y tarden 5 horas en atenderte. Bueno, hoy en día hay remedios, ¿sí? Y la medicina sabe más sobre estas pestes que nos aquejan, ¿sí? Que hace 50 años. Es también que la sociedad misma y la sociedad industrial en la que estamos va creando nuevas pestes también.
pero quiero decir, en términos generales podemos decir que hoy en día la medicina sabe mucho más que hace 50 años, ¿sí? Entonces, el paradigma médico homeopático, dentro de ese paradigma se da un progreso, como se da un progreso dentro de la psicología del psicoanálisis, ¿sí? O dentro de la psicología de alguna otra escuela de psicoterapia, o dentro de la astronomía o en la física. Hay un progreso dentro de determinado paradigma. O sea, para Kuhn, en resumidas cuentas, el progreso se da siempre dentro del paradigma. Dentro de ese paradigma se sabe más hoy que hace 50 años. ¿Por qué? Porque puede resolver enigmas, puede resolver problemas, y a medida que va resolviendo esos problemas, a medida que va descubriendo más cosas, ¿sí? Entonces ahí se da el progreso o el desarrollo acumulativo de conocimiento. A pesar de que la ciencia normal, Leo, no apunta a producir novedades fácticas o teóricas, la investigación científica suele descubrir fenómenos nuevos e inesperados ante los cuales los científicos se ven llevados a tener que inventar teorías radicalmente nuevas. A estos fenómenos Kuhn los llama anomalías del paradigma. Acá aparece otra palabra que posiblemente aparezca en el parcial y que está bueno que la sepan y que ya la vimos. La palabra anomalía. ¿Qué es la anomalía? La anomalía se presenta como un desajuste inesperado entre la naturaleza y las predicciones del paradigma. La anomalía constituye un tipo de fenómeno que en principio no puede ser explicado desde los supuestos paradigmáticos. Descubrir una anomalía y admitirla implica reconocer que la naturaleza ha violado las expectativas de la ciencia normal. Ejemplo de anomalía, lo voy a dar de nuevo, es cuando el modelo aristotélico ptolemaico en pleno siglo, que era siglo XVI, ya empieza a entrar en crisis, se le pide a Copérnico, la Iglesia le pide mediante el Papa a Copérnico que constituya un nuevo calendario, y Copérnico se da cuenta que el universo aristotélico, ptolemaico, que venía de hace, ¿cuántos? Más de 1500, hace como 2000 años, ¿sí? Ya tenía tantas fallas, tantas anomalías, que no servía. Entonces había que buscar otro modelo de universo, había que buscar otro paradigma de universo, ¿sí? Es decir, las anomalías son fallas que aparecen dentro de un determinado paradigma, que llega un momento que el paradigma trata de resolverlas, pero en el momento en que ya no tienen más solución, es cuando ese paradigma entra en crisis, ¿sí? Por eso dice acá, la percepción de la anomalía abre un periodo en que los científicos intentan resolverla buscando ajustar los conceptos del paradigma. La exploración de una anomalía concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado. La resolución de una anomalía constituye un éxito del paradigma. Por el contrario, su persistencia, a pesar de los esfuerzos de solución, puede conducir a una crisis que culmine en una revolución científica. Bien, entonces, dentro de un paradigma siempre hay anomalías, ¿sí? Siempre hay lugares oscuros, cosas que no se saben, misterios, enigmas. Pero el paradigma funciona, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estos elementos oscuros, estas anomalías, empiezan a acumularse? Pueden pasar dos cosas. O los científicos descubren la manera de resolver estos problemas y el paradigma sigue vigente, o son tan grandes estos problemas que el paradigma no puede proseguir más, entra en crisis y tiene que ser suplantado por uno nuevo, ¿sí? Repito, es lo que pasó con Aristóteles y su modelo geocéntrico, hasta que apareció Copérnico y se dio cuenta que ese modelo de universo no servía más y había que buscar otro nuevo. Podríamos dar
muchísimos ejemplos de paradigmas que tuvieron éxito en un determinado momento de la historia, entraron en crisis y fueron suplantados por otros. Pero bueno, no los voy a dar porque no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, si investigan un poco se van a dar cuenta que esto se ha dado, ¿no? En medicina, en psicología, en geología, en biología, etc. Cuando las anomalías son tantas, las fallas son tantas, que ese paradigma no los puede, ese modelo universo, esa matriz disciplinaria, estoy diciendo con otros nombres, ese marco teórico, no lo puede resolver esas anomalías, acontece lo que aparece acá, una crisis del paradigma, ¿sí? Kuhn llama crisis de paradigma a la pérdida de confianza de la comunidad científica respecto de los supuestos del paradigma, generada por el fracaso de resolver anomalías. Un periodo de crisis se inicia cuando los científicos empiezan a detectar una gran cantidad de anomalías o un grupo pequeño de ellas que contradice las bases teóricas del paradigma o anomalías que persisten durante mucho tiempo sin poder ser solucionadas. O se acumulan las anomalías o persisten durante mucho tiempo y dicen, bueno, ¿cómo resolvemos este caso para que encaje dentro del paradigma del modelo universo que tenemos en consideración? ¿Sí? Y no lo pueden resolver, bueno, llega un momento que entra en crisis ese paradigma y, y bueno, no puede persistir más. Cuando una anomalía persiste sin solución o se suman anomalías, entonces se inician investigaciones extraordinarias. Son investigaciones que proponen estructuras teóricas alternativas que modifican y hasta rechazan los supuestos aceptados hasta ese momento. Las investigaciones extraordinarias producen soluciones parciales, divergentes o una proliferación de versiones del paradigma, lo que debilita las reglas de resolución normal de enigmas. La crisis puede concluir de dos maneras. El paradigma logra finalmente resolver los problemas que provocaron la crisis, ¿sí? O sea, lo que dije antes, las anomalías pueden ser insertas dentro del paradigma, pueden ser resueltas, ¿sí? Y el paradigma sigue vigente, o la aparición de un paradigma o si no, cuando son tantas las anomalías que el paradigma ya no se puede sostener y entra en crisis, surge la aparición de un paradigma alternativo que parece ofrecer una solución a las anomalías. Bueno, no hace falta volver sí, con el tema de Aristóteles y Copérnico, ahí es el mejor modelo de un cambio de paradigma a otro y todo lo que sucedió. Bueno, acá es cuando se da la revolución científica. Kuhn habla de revolución científica para describir aquellos episodios de desarrollo de la historia de la ciencia en que un antiguo paradigma es reemplazado por otro nuevo e incompatible con el anterior. Una revolución científica se inicia con el sentimiento creciente en la comunidad científica de que un paradigma existente ha dejado de funcionar adecuadamente. Faltan 10 minutos. En la exploración de la naturaleza y concluye con la adopción de un nuevo paradigma. Bueno, no se preocupen porque si no terminamos con esto, seguimos la clase que viene o lo explico por WhatsApp. No se preocupen. Un paso de la aceptación de un paradigma a otro es simplemente un cambio súbito de la manera de pensar y ver el mundo. Implica una transformación súbita en que la experiencia se ordena de forma diferente y empieza a presentar aspectos que antes pasaban inadvertidos al científico. Kuhn plantea que la elección entre paradigmas en competencia, acuérdense de Galileo y los aristotélicos, estaban en competencia, resulta una elección entre concepciones del mundo incompatibles. Claro, es lo mismo que vengo diciendo antes. Paradigmas diferentes, concepciones del mundo diferentes, lenguajes diferentes, hay inconmensurabilidad. No es posible una comunicación entre ellos. De modo que la elección entre dos paradigmas en conflicto no puede resolverse nunca de manera inequívoca mediante la lógica y la experimentación, y requiere de técnicas de argumentación persuasiva. Cuando Galileo, pobre, digo pobre porque era ingenuo, pensaba que tirando los cuerpos de la Torre de Pisa, ese experimento le iba a dar, ¿sí? Que es un experimento bien moderno de la ciencia, le iba a dar la razón a él,
se equivoca porque no se da cuenta que él en realidad está instalado o está inventando o descubriendo un paradigma en el cual los aristotélicos estaban en otro y nunca se iban a poner de acuerdo. O sea, el que está en un paradigma nunca va a convencer con argumentos racionales y lógicos al otro que está mediante en otro paradigma, ¿sí? Sino que el paso de un paradigma a otro se da mediante la argumentación persuasiva, ¿sí? ¿Y qué nos hace acordar esto? La argumentación persuasiva, ¿sí? El buen discurso. Esto nos lleva a lo que vimos en la primera clase, ¿sí? A los denominados sofistas, ¿sí? Que enseñaban a sus alumnos mediante el arte, la buena retórica y la buena oratoria. ¿Por qué seguimos a un político y no a otro? Porque habla bien, porque se comunica bien a través de las redes sociales, porque da proyectos de economía, ¿sí? O de comunidad eh, que tiene mejor argumentación que otros, ¿sí? ¿Por qué muchas veces un médico nos persuade, más allá de su conocimiento? Porque también habla bien, porque nos explica mejor las cosas. Bueno, fíjense la importancia de la retórica, ¿sí? Y la importancia del lenguaje. Lo que dice es que en realidad el que pasa de un paradigma a otro no es porque el paradigma que se impone de argumentos lógicos, matemáticos, racionales, sino porque tiene mejor capacidad persuasiva. Es más, tiene mejor estética, ¿sí? Es más prolijo, es más ordenado, resuelve mejor las cosas, es más pragmático. ¿Mm? Bien, esto hay que tenerlo en consideración. Igual las preguntas no son tan complicadas, no le vamos a preguntar estas cosas, pero eh, sépanlo, o no le vamos a preguntar así de una manera tan textual. Pero esto es muy interesante tener en cuenta, porque Kuhn le da un golpe bajo a la ciencia, al cientificismo. Dice, señores, si ustedes piensan que la ciencia evoluciona cada vez más y que hoy sabemos más que en la época de Aristóteles, están muy equivocados. No, lo que pasa es que han habido una serie de paradigmas que se han impuesto, han entrado en crisis por las anomalías, aparecieron otros, han entrado en crisis por las anomalías, que aparecieron otros y así hasta el paradigma actual. Supongamos el modelo del Big Bang, ¿sí? O la física contemporánea. Pero no es que esto ahora es definitivo, no. O sea, siempre se puede de alguna manera retomar algunas cosas de Aristóteles o algunas cosas de Copérnico, etc. Quiero decir esto, ¿hay cambio en la ciencia? Hay cambio en la ciencia, pero ese cambio se da a través de un salto o de un paso de un paradigma a otro. Y ese paso de un paradigma a otro significa que el paradigma que se impone puede resolver las anomalías, las fallas que el otro no pudo resolver, y aparte tiene un discurso mucho más prometedor para resolver problemas prácticos, ¿sí? Mediante la argumentación, mediante la retórica y mediante la acción pragmática. Bien, nos quedan 5 minutos. Progreso científico. Me parece que vamos a llegar hasta inconmensurabilidad y lo otro lo vemos el jueves, o lo explico yo. Igual no es mucho lo que queda. El cientificismo concibe la historia de la ciencia como un progreso acumulativo, lineal, continuo y ascendente hacia la verdad. Para Kuhn solo hay progreso durante los periodos de ciencia normal. Tengan en cuenta esto, ¿eh? Durante el periodo en que está el paradigma instalado, ahí hay progreso. Los investigadores trabajan a partir de un paradigma y el resultado exitoso en la solución de enigmas representa un progreso científico acumulativo dentro del paradigma. Cuando se produce una revolución científica, el triunfo de un nuevo paradigma también es visto como progreso para la nueva comunidad científica. Ojo acá, porque acá hay una especie de trampita. El progreso para Kuhn se da dentro de la comunidad científica que adhiere siempre a un determinado paradigma. Pero cuando un paradigma se impone a otro, cuando el paradigma de Galileo en física y astronomía finalmente se impuso al paradigma de
Aristóteles, ¿sí? Los que seguían a Kuhn dijeron, bueno, la ciencia ha progresado, hoy sabemos más que en tiempos de Aristóteles o de Santo Tomás de Aquino, que adhería a ese paradigma. Entonces, los que triunfan también dicen que hay un progreso, ¿sí? Los que adhieren al Big Bang no van a decir, bueno, hoy en día sabemos lo mismo del universo que hace cuando estaba el modelo laplaciano, no importa que no sepan, en el siglo XIX del universo, o el modelo aristotélico. No, hoy sabemos más, ¿sí? Pero para Kuhn esa es una manera de ver el progreso que surge a partir del paradigma que se impone. En realidad, el progreso, estrictamente hablando, solamente se da dentro de una revolución, dentro de una concepción paradigmática, dentro de un determinado paradigma. Bien. Por eso dice acá, al final solo se puede decir que ha habido cambio de paradigma, pero no progreso ni acumulación de saber, dado que la revolución produce una ruptura y discontinuidad con el saber del paradigma anterior. Bueno, chicos y chicas, no sé por qué cada vez la clase se me hace más corta. Nos queda inconmensurabilidad, inexistencia de una medida común externa para decidir entre paradigmas, irreductibilidad entre paradigmas, y con eso habremos terminado. Lo que nos queda, ya en parte lo expliqué hoy, pero vamos a hablar de esto la próxima clase. Las dudas que tengan me lo preguntan por celular y se los voy comentando. Igual voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy y les voy a mandar un audio. Tengan en consideración que esta es la unidad 7, nos quedan solamente 2 unidades más, que no son tampoco tan complicadas. Y bueno, nada, vayan incorporando ciertos términos como paradigma, matriz disciplinaria, marco teórico, anomalía, progreso, ¿sí? Comunidad científica, que siempre está ligada a un paradigma, y ya se está por terminar la clase. Todos estos son terminologías, conceptos que tienen que ir incorporando porque van a aparecer en el segundo parcial. Seguimos la clase que viene, vamos a terminar Kuhn y vamos a empezar la otra unidad. Estamos bien de tiempo. Hay algunas cosas que voy a explicar por el WhatsApp. Bueno, cualquier duda, me preguntan por el celular y yo la voy contestando. ¿Sí? Bueno, ¿Quedamos así? profe, chao, hasta la próxima clase. Muy lindo. Chao. Hasta luego.